Espíritu Santo. Tenemos que movernos conforme al mover de Él. Así lo hizo el pueblo de Israel en un principio, pues por su rebeldía no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que se manifiesta o se manifestaba a través de la nube se movía y el pueblo de Israel se movía, se dejaban guiar, se dejaban direccionar por él. La nube paraba, se asentaba y, y el pueblo de Israel acampaba, también paraban ahí. Siempre tenemos que dejarnos guiar y direccionar por él, amén. No podemos resistirlo. Recuerden que resistir al Espíritu Santo es un pecado grande, y que Esteban estuvo hablando acerca de eso a los fariseos, al pueblo de Israel. Él les decía, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, siempre lo están resistiendo. Entonces es un pecado grande porque Él quiere hacer cosas grandes en nosotros, quiere direccionarnos, quiere producir cambios, pero hay algunos que no se dejan guiar por Él, no se someten a Él. Muy bien, vamos a leer entonces Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, para que demos inicio a este mensaje que el Señor tiene. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Padre, gracias por esa promesa, Señor, que tú diste, Señor amado, desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Joel. Tú dijiste, Señor, que iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y Jesucristo lo ratificó. Jesucristo dijo, yo me voy, pero les enviaré al Consolador para que la promesa se cumpla. Perdón, no, la agüita sí está por ahí. Bueno, gloria al Señor. Y entonces se cumplió la venida del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento los que están de pie. Se cumplió esa promesa. Es más, en Hechos capítulo 1, y en Hechos capítulo 2, y en el 1 también, en el 2 nos habla el apóstol Pedro acerca de esa promesa, que esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos, la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy especial, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan especial es Dios, que comparte su naturaleza con nosotros a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Él comparte esa naturaleza. Gracias, mi hermano. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Nosotros somos, ¿sabe dónde Dios acá en la tierra? El Señor mora en su iglesia, en los creyentes. Esa es la morada. Primero, Él se manifestaba en el tabernáculo. Allí el Señor descendía y hablaba a Moisés y Moisés al pueblo. Después en el templo. Dios, cuando Salomón inauguró el templo, la gloria de Dios se manifestó y Él después habla a través de Jesucristo, pero ahora el Señor habla a través de nosotros, porque Él mora en nosotros, porque somos templo de Él, somos morada de Él. Y yo he dicho, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va con la iglesia porque la morada de Él somos nosotros. Entonces, al hacer nosotros, el Espíritu Santo también sale con nosotros y desciende Satanás. Y hay de los moradores de la tierra, porque desciende Satanás con gran ira. Génesis describe tres formas como se encontraba el mundo, la tierra, antes de Dios darle un orden a todo. Algunos dicen que
la tierra estaba así en estos tres estados, estaba desordenada, vacía y habían tinieblas, que porque el enemigo Satanás cuando fue expulsado del paraíso, cuando fue expulsado, que él formó un caos. El desorden fue causa del pecado. Eso ya es para verlo más a profundidad en el Instituto Bíblico, en la materia de Apocalipsis. Uno ve ahí y uno también se da cuenta cómo Judas profetiza sobre ese tiempo en que vino Jesucristo. Jesucristo es el que ejecuta los juicios de Dios. Y realmente eso fue una ejecución de un juicio por causa del pecado también. Se encontraba en esos tres estados también en nuestra vida. Antes de el Señor venir a morar en nosotros, antes de que el Espíritu Santo venga a ser parte de nosotros, así nosotros también nos encontramos antes de conocer del Señor, en órdenes, en tinieblas y vacíos. Pero el Señor quiere hacer algo especial, aunque yo sé que esto no es en todos, pero en muchos sí ocurre de pronto esos desórdenes, en muchos ocurre de pronto que tienen vacíos todavía, porque esos tres estados los vamos a aplicar a nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo es muy importante, ese mover en nuestra vida. Hay muchos que de pronto dicen, pero es que yo no lo siento. Yo sé que Él habita en mí, yo sé que yo lo recibí porque yo he creído en Él, pero yo no siento como el Espíritu Santo en mí. De pronto, quién sabe en qué momento o en qué estado estará el Espíritu Santo en tu vida. A veces el Espíritu Santo está contristado, a veces el Espíritu Santo está opacado, lo opacan precisamente por las deficiencias y el pecado. Hay que avivarlo, hay que avivar el Espíritu Santo en nuestra vida. Avivarlo es uno buscar la unción, buscar su presencia. Ese, ese es el avivamiento. Cuando uno está avivado es porque uno está lleno de la presencia del Espíritu Santo y uno está avivado. Y la unción la produce el Espíritu Santo. Cuando Él viene a nuestra vida, nosotros somos ungidos. Hay unción, uno se da cuenta cuando alguien está ungido. Mire, es tan importante la unción en nosotros y el avivamiento. Es tan importante porque si nosotros no estamos ungidos y no hay avivamiento en nosotros, hay peligro de que la salvación la salvación está en fuego ahí. Porque es que el Señor es muy claro y el Señor le dice compara a 10 vírgenes insensatas y 5 de ellas habían dejado acabar la unción, el aceite. Y cuando llegaron a tocar, ábrenos Señor, el Señor, no, yo no las conozco, porque es que la unción da identidad. La unción da identidad y uno es reconocido en el cielo cuando está ungido. Pero también es muy temido en el infierno. El enemigo le teme a los ungidos. El enemigo cuando ve a un ungido, él ya sabe que que el ungido lo va a echar fuera. Cuando Jesucristo se fue a Gadara, que salieron aquellos endemoniados, corrieron y se postraron delante del Señor y le dijeron, nosotros sabemos quién eres, tú eres el santo de Dios, tú eres el ungido. Ellos saben quiénes son los ungidos. En el libro de los Hechos también hay un pasaje donde habían unos hijos de un sacerdote, un exeba, un sacerdote, y ellos eran exorcistas, y ellos trataban de echar fuera a los demonios, y los demonios no se les sujetaban a ellos. Y ellos decían en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús. Y esos demonios dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes quiénes son. Porque es que la unción da identidad, la unción da reconocimiento. Entonces debemos de estar ungidos, mis hermanos, no estar tibios ni fríos,
sino avivados, ungidos con la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Muchas veces el Espíritu Santo empieza la obra en alguien y quiere perfeccionarla, porque es que uno a veces no le permite que la obra se perfeccione completamente. Uno a veces coloca obstáculos. Y por eso es que el Espíritu Santo eh, pues queda ahí como limitado, no obra libremente. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos sensibles a la voz, a su al mover del Espíritu Santo, y que la obra que Él quiere hacer en nosotros, nosotros estemos dispuestos para que se lleve a cabo a través de ese mover. Yo digo que lo que más se demora en un cristiano es que su carácter sea cambiado. Porque es que uno ve todavía que hay muchos hermanos que gritan, que están en peleas, en contiendas, en enemistades, en pleitos. Hay hermanos que todavía están en eso, porque tienen un carácter que no está bien formado, o un temperamento que no está bien formado, y por eso tardan en tener el carácter de Cristo. El Espíritu Santo, una de las obras poderosas en nuestra vida es formar el carácter de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo forma el carácter de Cristo y lo hace a través de su presencia, a través del fruto. El fruto del Espíritu Santo es el mismo carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es amor, el carácter de Cristo es gozo, es paz, es paciencia, es templanza. Ese es el carácter de Cristo. Humildad. Él habla acerca de la humildad y la mansedumbre. Lo contrario, lo que es el contraste entre ese buen carácter, es el mal carácter carnal. Un carácter, cuando no está bien formado, es un carácter carnal. Y ahí es donde el apóstol Pablo forma el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en lugar de haber gozo, amor, gozo, paz, lo que hay es iras, contiendas, enemistades, pleitos. Eso tiene que ver con el carácter. Y una persona que tenga un mal carácter no puede entrar en el reino de los cielos. Porque él concluye diciendo ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo he estado enfatizando mucho en eso del carácter porque, como les digo, lo que más se demora en un cristiano para formarse es el carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que el que hace esa obra. El Espíritu Santo es el que forma el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, a veces las personas creen que a través de la gritería están demostrando autoridad, pero la gritería no es autoridad. Personas que gritan y gritan y si hablan más duro, creen que tienen más autoridad y que van a coger a la persona y con la gritería los van a controlar. Pero eso está malo porque la autoridad es diferente. Eso no es autoridad, la gritería. Eso es una obra de la carne. Eso es un mal carácter, obra de la carne. Debemos de recordar de que ni Dios el Padre, ni Dios Hijo, que es Jesucristo, ni Dios Espíritu Santo obligan ni manipulan a nadie. Ellos no están manipulando, ellos no dicen, es que yo voy a moverme en ti y te voy a controlar. Ellos no controlan así. El que controla de esa manera es Satanás. Satanás sí controla. Y si alguien le da la entrada, le abre puertas, le controla la mente, le controla la voluntad. Y yo digo que la liberación verdadera, la correcta liberación, es cuando la mente de una persona y la voluntad quedan libres. Que es que él quiere controlar. Y hay personas que quieren hacer algo, pero no son capaces de hacerlo. Hay personas que quieren cambiar, pero no pueden cambiar porque tienen la voluntad y la mente controlada por el enemigo. Pero cuando uno en ese libre albedrío que tenemos, cuando uno ya toma determinaciones y cuando uno cambia, es porque ya la persona fue libre. Entonces, hay personas que están controladas, pero el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo no controlan. Ellos, Dios nos dio un libre albedrío, nosotros somos los que tomamos las determinaciones, pero ellos son todos unos caballeros. Así que, mis hermanos, no podemos endurecer el corazón, porque hay muchos que endurecen el corazón. En ese mover del Espíritu endurecen su corazón. Hay muchas veces, o ocurre muchas veces que el Espíritu Santo está hablando a través de un mensaje, o está hablando a través de la palabra, y le está diciendo a la iglesia, o al que está leyendo, o al que está escuchando, dejen de hacer esto, porque Él quiere tomar la dirección y Él quiere eh, que haya un mover en la vida, pero hay personas que endurecen el corazón. Hay personas que el Espíritu Santo les habla y les dice, dejen de adulterar, vivan en santidad. Y hay personas que están viviendo así en pecado y siguen cometiendo pecado. Gracias, mi hermano. No, dejémoslo así. Y entonces sigue el pecado. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que endurecen el corazón? Entonces, ¿por qué no dejan obrar al Espíritu Santo? Si Él quiere hacer un cambio en tu vida, si alguien está cometiendo mentira, que como ahora les decía a la iglesia que es tan grave la mentira, tan grave la mentira que en Apocalipsis, ya el último capítulo de Apocalipsis 22, dice que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, porque el mentiroso se hace un hijo del diablo, porque Satanás miente desde el principio. Satanás es un mentiroso. En cambio, Dios es la verdad. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. La palabra es la verdad. Pero hay personas que practican la mentira, son muy mentirosos. Y el Espíritu Santo les habla y siguen igual. ¿Por qué no cambiar? Vea, vean mis hermanos, yo que pues me he metido mucho con Apocalipsis. Ayer quedé sorprendido porque la santidad tiene que ver con las vestiduras. Y en Apocalipsis nos habla de que hay que tener vestiduras nuevas, que tenemos que santificarnos. El que sea santo, dice Apocalipsis 22:14, el que sea santo, santifíquese todavía. Tenemos que vivir en santidad y para participar de las bodas, nosotros tenemos que tener vestiduras de lino fino. Si la iglesia no tiene vestiduras nuevas, renovadas, si no estamos revestidos de Cristo, nosotros tampoco podemos entrar en el reino de los cielos. Y entonces yo me quedo sorprendido por eso, porque es que es tanta la demanda por la santidad. Dios demanda tanta santidad. Y es ahí donde dice que los perros, los homosexuales, las lesbianas, que ellos no heredan, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo quiere cambiar muchas veces a alguien y les habla por la palabra, por el mensaje, por la escritura, que la leen y siguen igual. Pero ¿por qué endurecen el corazón y por qué no son sensibles y tienen un cambio? Porque si hay un cambio realmente, yo digo que allí es donde, y el Señor conoce la intención del corazón de cada uno y los pensamientos. Y si el Señor ve que usted tiene la intención de cambiar, el Señor empieza a derramar gracia y empieza a ayudar para que tú tengas realmente el cambio. Pero hay personas que no, que es que yo vivo también así, o es que yo he luchado mucho por dejar esto y no he podido, entonces se acostumbran a eso. El Espíritu Santo quiere moverse, pero muchos impiden la obra de Él por la dureza de corazón, porque no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a mirar entonces esas tres formas, así como estaba el mundo, y vamos a aplicarla pues a nuestra vida. La primera forma es que la tierra estaba desordenada. Estaba desordenada. ¿Por qué ocurre el desorden? Porque no hay una guianza, porque no hay presencia de Dios en la vida de uno. Y ese desorden ocurre en muchos campos de nuestra vida.
hay desorden espiritual, hay desorden en el área política. Ustedes saben que tanto desorden que hay desorden en la economía, en las finanzas. Muchas personas son desordenadas en el manejo de las finanzas. Hay desorden familiar. Hay personas que son tan desordenadas en la familia y hasta dan mal testimonio en la familia. Y cuando se da mal testimonio es porque allí no hay autoridad. Una persona que esté en pecado, uno de los padres que está en pecado, ¿cómo le va a exigir al hijo que no esté en pecado si él está en pecado? No hay autoridad para hacerlo. ¿Con qué autoridad le está diciendo al hijo, mi hijo no se ponga a beber cuando él realmente está bebiendo? O mi hija, eh, no se ponga por allá a tener relaciones extramatrimoniales con su novio cuando de pronto ella por debajo de cuerda lo está haciendo. No hay autoridad espiritual para eso. Y entonces hay muchos desórdenes. Cuando hay desorden en una vida o en una iglesia, pues esa obra o esa vida nunca va a avanzar, se van a estancar. Ahí lo que pasa es que se estancan. Ahí no hay avance, no hay eficacia. Siempre se está divagando cuando no hay un buen orden. Todo lo que hacen sale mal. No hay un equilibrio en la persona o en la obra. Es que el enemigo es tan astuto, él es tan sutil, que siempre está tratando de llevar a las personas a los extremos. Y nosotros siempre tenemos que guardar un equilibrio. Entonces, los extremos. Hay personas que creen que están haciendo algo bueno para el Señor cuando el Señor no ha autorizado, no ha mandado, y no le piden a Él, y creen que están agradando al Señor por lo que están haciendo, pero eso nunca avanza. Son como los ministerios. Si alguien se quiere acomodar un ministerio, se quiere autonombrar y quieren tener un ministerio por ellos mismos, eso nunca avanza. Eso los ministerios los da el Señor. ¿Yo para qué voy a hacer? ¿Yo para qué me voy a tildar, aunque el Señor es el que va colocando eso? Pero yo para qué me voy a autonombrar apóstol si yo soy pastor? Porque el apóstol está más alto que el pastor. No, por eso es que se estancan, hermanos. Eso no avanza. Uno da fruto es donde el Señor lo coloca a uno. Ahí sí da fruto. O si no, salen decepcionados. No, eso también es vanagloria. Es que, hermanos, es que todos los ministerios son iguales iguales de importantes. Entonces, hermano, eso, eso sí son vanaglorias, orgullo, eso, tremendo eso. Que porque, no, porque implantan 3 iglesias ya son apóstoles. No, eso no es así. Los apóstoles, muchos de ellos no implantaron iglesias. Muchos pastores, muchos apóstoles de Jesucristo no implantaron iglesia, pero fueron apóstoles. Entonces, no es por implantación de iglesia tampoco, aunque sí es una de las características pues del apostolado es ese. Bueno, vamos a mirar el desorden espiritual. Dios quiso hacer del pueblo de Israel un pueblo ordenado y para eso les dio una constitución, para eso les dio unas leyes. Es que yo digo que las leyes y la constitución organizan una nación. Para eso se da una constitución, para organizar la nación. Para eso dentro de la constitución está el no matarás. ¿Para qué? Para que haya un orden, para que no haya violencia, para que no robarás, para que haya un orden. Pero si eso no existiera, entonces todo el mundo robaba y cómo sería el desorden. Dios quiso hacer del pueblo de Israel una nación ordenada. Les dio leyes, les conformó una constitución. Y hablando de la constitución, hay países hay presidentes que sacan la constituyente y a través de la constituyente están anulando la constitución para hacer lo que ellos quieran, para gobernar más de 4 años, porque dentro de la constitución está que son cada 4 años,
pero se convierten en dictadores porque ya siguen gobernando sin tener una fecha límite. Eso es lo que quieren con esa constituyente. Pero el Señor da una constitución para que haya un orden en todo, amén. Y hay leyes civiles, jurídicas, pero también hay leyes espirituales. Entonces el desorden espiritual ocurre por eso. El pueblo de Israel, el Señor les da la constitución, pero no se sujetaron y siempre estuvieron divagando en el desierto, divagando porque no había un orden, había una proyección que ellos tenían y la proyección era llegar a la tierra prometida. Estaban proyectados a pasarlo en 40 días, pero por su desobediencia, por su rebeldía, es más, ¿sabe qué? Me quedo sorprendido que el pueblo de Israel por el desierto cargaban el tabernáculo de Moloc. ¿Sabe quién lo dice? Hechos capítulo 7, Esteban lo dice. Que el pueblo de Israel por el desierto cargaban el tabernáculo de Moloc también. ¿Ya? Y se dejaban direccionar por la estrella de Renfán, la estrella de 5 puntas. Mis hermanos, eso es tremendo. Por eso el pueblo tan divagó, porque 40 días que eran el tiempo, el jornal para atravesar ese desierto, se convirtieron en 40 años, un día por año. Precisamente por eso, por esa desobediencia. Y estuvieron divagando y dando vueltas y pasaban por el mismo lugar muchas veces. Por la rebeldía, por la desobediencia, hermano. Cuando hay desobediencia y uno no se deja direccionar por el Espíritu Santo, uno pierde el norte. Uno pierde el propósito que Dios tiene con la vida de uno. Se pierde ese propósito. Se empieza a divagar. Ellos adoraron otros dioses, empezando por Aarón, que uno dice, pero Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Moisés subió a hacer un ayuno de 40 días. El pueblo empezó a desesperarse y a decir, pero ¿dónde está pues Moisés? ¿Por qué tarda tanto? Y le dijeron a Aarón que les fabricara a Moloc, que le fabricara un Baal, un becerro de oro. Y empezaron a adorarlo y a hacerle fiestas. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, a bailar. No era una danza para el Señor, era un baile de esos mundanos, me imagino. De esos bailes que practican hoy en día, que no son danzas, sino bailes para de pronto estimular la carne, tal vez, o yo no sé. Pero este pueblo adoraron otros dioses, estaban en rebeldía, no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba a favor de ellos, después se puso en contra de ellos. Porque no se dejaron direccionar por el Espíritu Santo. Muchos han dejado al Dios vivo por estar bajo el adulterio, ¿no? Desorden espiritual. Muchos han dejado de adorar al Dios vivo y de sujetarse a Él por estar en adulterio, en sobornos, negocios ilícitos. Muchas veces los pensamientos son siempre de continuo hacia el mal, hacia el pecado. Tienen una mente hueca, vacía, una mente carnal, pecaminosa, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 que tiene una mente vacía por la ignorancia que en ellos hay. Mis hermanos, entonces, eso es lo que ocurre muchas veces, que muchas veces no se dejan direccionar por el Espíritu. Hay un desorden espiritual en la vida de muchos que viven así, viven en adulterio, viven en negocios ilícitos, viven en pecado, hay mucho desorden espiritual. Y la iglesia tiene que dejarse ordenar por el Espíritu Santo, la iglesia tiene que ordenar su vida espiritual, que nosotros no podemos vivir en desórdenes espirituales, mis hermanos. No,
Corrijámonos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y yo sé que Él lo que quiere es que nosotros dejemos cualquier cosa. Eso es lo que Él quiere. Y es tan importante eso. Por eso les digo que es que Apocalipsis, eso lo confronta a uno por todos los lados. Porque Él nos está hablando, la palabra de Dios nos está hablando, mire, dejen esto, dejen de adulterar, porque los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. En el último ya capítulo, y ahí en muchas partes, para uno poder participar de las bodas del Cordero, tiene que tener un vestido adecuado, vestido de boda, de lino fino. Y el lino fino son las acciones, las obras justas de los santos. Hay que dejar toda mala obra, hay que dejar todo eso, mis hermanos. Que ese desorden espiritual de muchos desaparezca de sus vidas. Mire, hay muchos, hay muchas personas que aún consultan el horóscopo, que aún consultan brujas y son cristianos o se hacen llamar cristianos. Pero eso ocurre y en las iglesias hay personas que practican brujería y el Señor me ha mostrado personas y yo le he dicho, ahí llegó, hay una persona y yo le dije, mire, que necesitaba una liberación. Y yo le dije, ¿por qué? Es que a mí me han hecho brujería. Yo le dije, pero es que usted también la ha practicado. ¿Cómo así? Usted deje claudicar entre los pensamientos. Usted le pide a Satanás y le está pidiendo a Dios. Eso era lo que el pueblo de Israel le pasaba. Él creían en Baal, creían que era el Dios y creían que, o estaban dudosos de que Jehová de los ejércitos fuera el Dios de Israel, y le tocó a Elías que aclararles ese pensamiento a través de ese sacrificio que hizo. Pero el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos y decía, hay muchas personas que están así. Hay personas que consultan o consultan el horóscopo. Consultan el horóscopo. Para mí, una persona, ¿usted de qué signo es? Yo, ¿cómo así que de qué signo soy? ¿Y para qué? Es que usted no sabe que los planetas rigen sobre nosotros. Y oigan, pues ya está por allá, pues con esas cosas del horóscopo. Eso se llama, ¿cómo es que se llama eso? Astrología. Porque es que la astronomía la astronomía es una ciencia, pero la astrología es del diablo. Pues, los magos eran astrólogos porque los magos estudiaban las estrellas. Los magos o los sabios o los reyes, porque es que ellos reciben tres nombres. Usted ve que Daniel estaba considerado entre los magos y los tres amigos de él también. Ellos estaban considerados entre los magos. Por eso cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que mandó dijo, si no me lo revelan, yo voy a matar a todos los magos. Y Daniel se asustó, dijo, ¿cómo así? Yo también voy a caer ahí. Pero no porque Daniel fuera mago. A él lo llevaron para estudiar las estrellas. Pero Daniel lo que hacía era estudiar las estrellas, pero a través de la astronomía, no la astrología. Y los magos o los que vinieron, que estudiaron las estrellas y que vieron que una estrella, la estrella de Jesucristo, la estrella los direccionaba a donde él había nacido, y ellos ellos eran astrólogos o eran astrónomos. Eran astrónomos. Ellos sí estudiaban las estrellas y ellos se dieron cuenta cuando la estrella salió, la estrella de David o la estrella de Jesucristo, pues la que los direccionó a donde estaba en Belén. Ellos eran astrónomos. Pero hay personas que pronostican el horóscopo y que hacen esas cosas. Es que yo lo digo, mis hermanos, porque yo he visto. Porque me encontré a un hermano una vez, acá en el Salado, que íbamos para la reunión de caballeros. Y como él llegó muy temprano y yo también llegué tempranito en esa ocasión, estaba ahí en esa ocasión porque una vez llega tarde. Pero llegué ahí temprano y él estaba hablando con una persona y yo me senté, la iglesia estaba cerrada, él estaba afuera en un muro que había ahí, yo me senté al lado de ellos y él estaba dando unas recetas, que para que se hicieran unos baños que yo no sé de qué.
Y él estaba notando que porque si le echaba mucha azúcar, que canela, que yo no sé qué, que eso atraía y que yo no sé qué. Y yo le digo, ya hermano, usted todavía está creyendo en esas cosas. Y dice, no, pues es que eso es las energías, eso es bueno a veces. Es más, para los negocios también le echan a eso, a esas cosas, esos riegos para vender más, para que entre más clientela y todo. No, hermano, que usted dónde es que está sentado, pues. ¿Cómo así que usted está practicando eso? No, eso no es brujería. Eso se llama que él maneja las hierbas. Y que eso, ¿cómo es que dice él? Que eso es como botánica, que eso es como manejar las hierbas, que algunos sí manejan las hierbas, pero como algo medicinal. Sí, porque hay algunas hierbas que son medicinales. No necesidad de comprar medicina, sino que, vea, tomes esta bebidita. Entonces eso es bueno. ¿Ah? Pero no hacen caso porque a veces tienen diabetes o sufren de la próstata y llega un hermano y le dice, vea, tomes esto y no hacen caso. Dice para el pastor. Bueno, pero qué, pero no, pero es que de verdad que si hay un desorden espiritual, mis hermanos, porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hay creyentes, hay hermanos que empiezan sus devocionales muy bien, o que empiezan a orar muy bien y quieren mejorar la calidad de oración y la aumentan el tiempo de oración. Pero después empieza a haber un desorden en ellos que dejan de hacerlo por el desorden que hay. Entonces, no, tenemos que ser muy, muy ordenados. Amén. Bueno, el desorden en el hogar. ¿Cuál es el propósito de Dios con las familias? Que sean familias que siempre vivan juntos, que sean familias que cada uno cumpla el rol o la función que el Señor tiene para cada uno. El varón, el esposo, el padre de familia cumpliendo la función, la esposa también y los hijos también. Pero hay familias que viven en un desorden. El diablo muchas veces coloca adulterios para que el matrimonio se divorcie o para que se separen. Hay mucho desorden en eso. Los adulterios, ya sabemos que el adulterio es un sexo ilícito que está dentro del matrimonio, pues son para las personas casadas y cometen adulterios. Dicen que para los solteros es la fornicación. Y los conflictos que hay en los hogares. Hay hogares destruidos por los conflictos porque los hogares están desordenados. Eso, como le digo, es lo que el enemigo quiere, formar desorden. Que los hijos se rebelen contra los padres. Hay hijos que dicen, ¿cuándo será que yo crezco para matar a este cucho? Así, hay hijos que que controlan a los padres. Un desorden tremendo. Y eso se da a lo que yo les estoy diciendo. Porque alguien me lo dijo. Alguien le tenía temor a los hijos. No era cristiano, era una persona inconversa. Pero le tenía temor a los hijos, porque los hijos eran de estos grupos al margen de la ley. Y eran peligrosos y él le tenía miedo a los hijos, porque los hijos lo tenían amenazado. Es tan tremendo, ¿no? Hay hijas que cuando la madre o el padre les dicen no haga eso, ellos dicen, pero ¿cómo así? Oigan a este cucho. Y lo hacen y no se someten. Viven en rebeldía. Es un desorden, la cosa más tremenda. Pero la obra del Espíritu Santo es ordenar las familias, sino que hay que darle entrada al Espíritu Santo para que todos sean direccionados por Él. Y esa es la solución. La solución es que las personas dejen entrar al Espíritu Santo, dejen entrar a Jesucristo también a los hogares. Desorden financiero. ¿Por qué ocurren los desórdenes financieros? ¿O por qué ocurren desórdenes en esta área? Porque no saben invertir bien el dinero. Porque hay personas que son muy compulsivos y quieren comprar todo lo que les ofrece sin necesidad. Y después van a tener necesidad de cubrir alguna deuda o tienen un compromiso y ya no tienen plata porque compraron primeramente otras cosas que no necesitaban.
son compradores compulsivos, no saben manejar las finanzas, hay un desorden en las finanzas que les quitan hasta las propiedades porque las hipotecan y después no son capaces de cubrirlos, ni siquiera los intereses, y esos intereses se capitalizan, como le ocurrió a una hermana de la iglesia que perdió la vivienda tan buena, bien ubicada, con garaje grande, y se puso a pagarle por a una agiotista interés, consiguió una plata, consiguió como 40 millones, le prestaron sobre la casa, a un interés muy alto, esa gente abusa. Y como no pudo pagar ni siquiera los intereses, esos intereses se capitalizaron. Y ya no debía 40, sino 80 millones. Y perdió la casa. La perdió. Le metió abogado y todo eso, pero ya no hubo forma. La perdió. Por, por de pronto, por pesar, digo yo, porque eso no es misericordia, sino como por pesar, la dejó viviendo ahí como un año sin pagar arriendo. Pero después del año le dijo, bueno, ya sálgase, ya que ya le dejé vivir ahí un año gratis. Y perdió la vivienda. Porque hay unos desórdenes espirituales, perdón, económicos, los tremendos. Y sabe qué, que eso también puede afectar las finanzas, el no darle a Dios lo que a él le corresponde. Hay personas que son tan desordenadas aún en lo que le tienen que dar a Dios, que no les alcanza porque primero cubren todo, pagan todo, y antes quedan sobregirados y dicen, bueno, ¿ahora qué le voy a dar a Dios si no tengo? Y no cumple con ese principio, no cumple con esa responsabilidad, porque no saben invertir bien. Cuando a Dios hay que darle lo que a él le corresponde. Si tú ganas, supongamos, 1.000.000 de pesos, denle al Señor 100.000. Eso es lo que al Señor le corresponde. Pero ganan el millón o ganan el mínimo, pagan arriendo, pagan todo. Y dejan al Señor para el final. Y antes dicen, vean, no me quedaron sino 10.000 pesos, ahí se los voy a echar. Le dan al Señor lo que les sobra. Por el desorden. Y por eso es que el enemigo muchas veces afecta las finanzas de la persona. Y el Señor dice, reciben su salario y lo reciben en saco roto. Así dice el Señor. Reciben el salario y no les rinde para nada. ¿Por qué? Porque el enemigo no les rinde, el enemigo les hace gastar eso. Por el desorden económico que hay, que no saben manejar las finanzas. En cambio, cuando uno cumple con la responsabilidad, con el principio del dar al Señor lo que le corresponde, el Señor reprende al devorador por nosotros. Y las finanzas le van a rendir. El Señor se las va a multiplicar. Aunque esa no es la intención con la que uno da, pues, ni tampoco estoy hablando, ni forzando, ni obligando a las personas a que cumplan ese principio. Eso es voluntario y hay que hacerlo de todo corazón. Hágalo de todo corazón, mis hermanos, pero ya sabemos pues las consecuencias que pueden llegar por no cumplir con ese principio o por dar lo que al Señor lo que les sobra se lo dan al Señor. Miren, ahora les compartía también a la iglesia cuando recogí en segundo de Samuel 24:24, David iba a hacer una ofrenda al Señor, le iban a regalar el buey, el yugo, que es la madera que tienen aquí y para la leña, y el terreno donde iba a hacer la ofrenda. Y David dijo, yo no le doy a Dios algo que no me cueste nada. Y le compró todo eso. Uno tiene que darle al Señor no lo que le sobra, sino darle al Señor algo que nos cueste. Darle al Señor lo que realmente a Él le pertenece. Amén. Jesucristo lo enseña así. Jesucristo dice, mire, muchos ricos daban mucho, pero daban lo que les sobraba. Y daban mucho, pero daban lo que les sobraba. Eso no es bendición. O como dice, por ahí otro, cuando van los herodianos y que él les dice, présteme una moneda, porque dicen, es que él prohíbe pagar tributo al César. Présteme una moneda. ¿De quién esta imagen? Del César.
Denle al César lo que a él le pertenece, pero denle a Dios lo que a Dios le pertenece. Al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle lo que a él le pertenece. Así de sencillito. Pero hay personas que no hacen eso. Ahora, el segundo estado estaba vacía. Mire, nosotros, el ser humano fue hecho para estar lleno de la presencia de Dios. Y Adán estaba lleno de la presencia de Dios. Es más, Adán tenía un cuerpo glorificado. Ah, mire qué bendición. Cuando el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. A imagen porque el Señor sopló en Él y recibimos el Espíritu Santo, la imagen. Pero la semejanza era porque Adán fue hecho en santidad, porque Adán tenía cuerpo glorificado como el del Padre. Pero él por causa del pecado cayó de la gloria de Dios, perdió la gloria, su cuerpo ya se convirtió en cuerpo de humillación, empezó a experimentar la muerte, la enfermedad, todo eso. Y cuando el Señor lo arroja del paraíso, es que el Señor lo arrojó del paraíso, está ahí en Génesis capítulo 3, cuando él se ve desnudo, cuando él pasa de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Ustedes no han visto los devocionales, yo hablé acerca de las llaves y, Adán, cuando Satanás le muestra todo, él acciona unas llaves, una sabiduría diabólica. Ellos empiezan a conocer, ellos saben ya que eso es pecado. Accionó el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ya ellos entraron en un estado de conciencia acerca del pecado. Y allí fue donde ya hubo tantas consecuencias. Pero Adán estaba tan lleno de la presencia de Dios. Pero cuando el Señor lo arroja del paraíso, entró en él un vacío tan tremendo. Es que yo me imagino el vacío tan grande. Porque es que cuando uno está acostumbrado a estar lleno de la presencia de Dios, y cuando alguien comete pecado, se genera ese vacío en la persona. Eso le pasó a él y Adán le transmitió ese vacío a la humanidad. Satanás tiene ese vacío, porque Satanás, no, pues que Satanás es todo lo contrario a Dios. Y Satanás también gozaba de la presencia de Dios. Pero cuando él se rebeló, Dios lo expulsó allá, lo tiró allá, de espanto serás y no dejarás de serlo. Y en él se generó un vacío y él quiere que todo el mundo tenga ese vacío. Pero mis hermanos, ¿sabe cómo se llena ese vacío? Con la llenura del Espíritu Santo. Hay que estar llenos de Él. Y sabe, mis hermanos, que muchos quieren llenar ese vacío y lo quieren llenar con las mujeres. Las mujeres lo quieren llenar con hombres, lo quieren llenar con el licor, lo quieren llenar con la fama, con el éxito. Quieren llenar esos vacíos. Es más, hay muchos jóvenes que tienen tantos vacíos que ellos a veces hasta consumen droga por llenar esos vacíos. O hay personas que quieren llenar ese vacío con otra persona, pero la persona se va y antes ese vacío se le agranda más. Hay un familiar que tiene un vacío tan tremendo y no es sino llorar. Porque ¿sabe qué producen los vacíos? Producen depresión, producen amargura, producen tristeza. Esos vacíos producen eso. Y mantiene amargada, deprimida, llorando, se siente muy sola porque el esposo la dejó. Y la dejó no porque ella fuera irresponsable, la dejó porque él por allá se puso a cometer adulterios y todo y la dejó. Y en ella hay un vacío. Yo le digo, pero es que llénate del Señor. Es que esos vacíos los llena el Espíritu Santo, búsquelo.
Porque ¿sabe qué pasa cuando una persona está así como tan deprimida, cuando está como en ese vacío? Muchas personas se aíslan y ya no quieren, y es más, muchas veces dejan de buscar del Señor. En lugar de buscarlo para darle una solución a eso, antes como que ya no leen la palabra, ya no se congregan. Y son con esos vacíos, mis hermanos. Y yo sé que aquí hay hermanas o hay hermanos que tienen vacíos en su corazón. Tal vez porque se le fue a alguna persona y dejó ese vacío en tu corazón. Tal vez porque no tienes la llenura plena del Espíritu Santo y hay un vacío en tu corazón. Hermanos, esos vacíos hay que acabar con esos vacíos. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo es estéril, sin fruto, amargado, es árida. Entonces hay que llenar esos vacíos. Dejen de llorar a veces. Hay personas que buscan como, a través de muchos medios, buscan llenar esos vacíos. Y como les digo, mire, esas personas que tienen mucho dinero, a veces tratan de llenar esos vacíos, vacíos espirituales o cualquier tipo de vacío. Y dicen, es que nada es completo en la vida. Yo creí que con el dinero podía comprar lo que yo quisiera, mujeres, sexo, todo lo que yo quisiera, propiedades. Pero ese vacío sigue ahí. ¿Sabe qué tienen que hacer? Tienen que buscar al deseado de las naciones. El deseado de las naciones es el que llena esos vacíos. Ese deseo que hay en ti. Ese deseo que no puedes llenar ni cubrir con nada. Ese deseo, el deseado de las naciones lo puede llenar. Y el tercer aspecto por lo que estaba la tierra habían tinieblas. Y tinieblas en la Biblia es sinónimo de pecado. Hay muchos pecados en la iglesia, hay mucho chisme, murmuración. ¿Sabe qué produce la murmuración? ¿Y cuál es la gravedad de la murmuración? Porque es que se murmura mucho. María, por ejemplo, la hermana de Moisés y de Aarón, Aarón y María murmuraron contra Moisés y a María le cayó una lepra. Y dice que eh, Israel las tribus dejaron de avanzar, se estancaron. Las murmuraciones producen división. Tantas murmuraciones. Y eso produce divisiones muchas veces. Una persona que está en tinieblas es una persona que Jesucristo no les ha alumbrado todavía. ¿Cómo vamos a hacer luz en este mundo si estamos en pecado, si no hay buen testimonio? Si el Señor dice, mire, la responsabilidad es, el Señor nos da muchas responsabilidades, pero nos da dos responsabilidades muy importantes, que es, ustedes son la luz en este mundo. Sabemos nosotros cuando hablamos de mundo que es un mundo pecaminoso, un mundo que está en tinieblas. Y el Señor dice, ustedes son luz en este mundo. Ustedes son sal en esta tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer luz en este mundo si estamos en pecado? No podemos ser luz. Dice el apóstol Pablo, ¿ya Cristo les alumbró o no? Y les dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. A ti ya te alumbró Cristo. A ti ya sobre ti vino el Espíritu Santo para que te alumbrara, porque es que el Espíritu Santo nos alumbra. Yo me acuerdo que cuando yo no era cristiano, yo tenía como la mente opacada, como oscura, como cerrada. Y eso es tan difícil. Pero cuando ya uno empieza a llenarse del Señor, ya la mente le entra como una luz. Es más, mire la experiencia tan bonita en el bautismo. Cuando yo fui a las aguas bautismales, yo tuve como dos experiencias. Primero, yo sentí como un aire que soplaba. Yo estaba en las aguas en el bautisterio y yo miraba que si había algún ventilador prendido o miraba a ver si había una puerta abierta porque
nos prestaron un bautisterio en una iglesia que tenía aquí en el atrio. Por encima eran tablas y tenía un tapete, pero quitaban las tablas y estaba el bautisterio, pero las puertas estaban cerradas. Y la otra experiencia que tuve fue que yo sentí como que vino como una luz y se me metió aquí en mi mente y yo sentí como que me alumbró. Porque yo tenía la mente como oscura, como había oscuridad en mi mente. Y a veces no coordinaba bien las cosas. Y para empezar a aprender la palabra me era difícil. Pero Dios empezó como a iluminar mi mente. El Espíritu Santo le ilumina a uno. Mis hermanos, tenemos que tener la luz del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Hay que dejar esas tinieblas, hay que dejar esa oscuridad, ese pecado. Antes que el Espíritu Santo se moviera, había esto, pero cuando Él se mueve, Él trae la luz, porque Él es luz, Él nos ilumina. El mover del Espíritu Santo, cuando lo dejamos mover, entramos en una dimensión diferente. Cuando nosotros dejamos mover al Espíritu Santo en nuestra vida, entramos en otra dimensión. Esos desórdenes desaparecen, porque Él trae ese orden a cada área de nuestra vida. Hay una mayor comunión con Él y con el Padre y con Jesucristo. El mover del Espíritu Santo cambia vidas. La religiosidad se va. Hay gente que, hermanos, hay gente tan religiosa que ahí mismo dentro del mismo pueblo de Dios hay tanta religiosidad. Fui a evangelizar el martes porque ese es el propósito de salir otra vez a evangelizar. Que la iglesia evangelice. Y yo evangelizaba mucho cuando empecé la vida cristiana, pero dejé de hacerlo. Yo salí a evangelizar el martes que me tocaba el ayuno. Oramos y salimos a evangelizar. Y llegué por allá a un lugar, a un puesto, a una chacita y le hablé a una persona y me dice, yo le dije, mire, nosotros somos trinitarios, pues, como para que diferenciara, pues, para que se diera cuenta que yo soy cristiano trinitario y venimos a orar por usted, por el negocio, por su hogar y a hablarle del Señor. Y me dice, pero ¿cuál trinitario? En la Biblia no está esa palabra trinitaria. Yo le dije, yo sé que no está, pero la Trinidad sí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se me pegó pero era grosero. Y yo le dije, pero usted sí es religioso. Usted sí es Aquí cuando hace referencia a la palabra de Dios, nos habla acerca de la palabra. Aquí de pronto no ha hablado del rollo, ¿cierto? Ahí no dice Biblia, pero usted usa la palabra Biblia para referirse a la palabra de Dios. Y de pronto la Biblia, ese término no está aquí. Y uno entiende que es que está leyendo la palabra de Dios cuando usted me dice que tiene la Biblia. Usted es religioso, hermano. Usted no sabe que la religiosidad mata la unción. Porque los religiosos, los sumos sacerdotes, todos persiguieron a Jesucristo y lo llevaron a la cruz. Esos religiosos y los legalistas. Hay gente que es tan legalista. Los fariseos eran los legalistas y llevaron a Jesucristo a la cruz. Hermanos, cuando hay un mover del Espíritu Santo, la religiosidad se va. El legalismo se va. Muchas personas empiezan por el Espíritu y terminan en la ley, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas insensatos. Hay que dejarlo mover por que llegue. Déjalo mover y recibe tu bendición. Hay una alabanza así. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva y recibe su bendición. Hay que dejarlo mover. Muévete en mí, muévete en mí. Hay que permitir que Él se mueva en nosotros para que hayan cambios, para que se acabe tanta desorden en nuestra vida. Cuando Él se mueve, la enfermedad se va, ocurren milagros, todo cambia, hay libertad, se acaban los vacíos. Yo voy a orar, no necesita que pasen acá, pero voy a ministrar de esa manera.
Voy a pedirle al Señor que llene sus vidas y que haya mucha sensibilidad en su pueblo para que el Espíritu Santo siga obrando en ti y perfeccione la obra. Yo digo que él siempre lo que hace es perfecto, pero hay muchos que se oponen y que cierran su corazón para a su mover espiritual. Padre, yo te pido, Dios bueno y Dios maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu pueblo, Señor, que hermanas, hermanos que están acá, que tienen vacíos en su corazón, esos vacíos se vayan de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermana, tú que tienes ese vacío en tu corazón, el Señor va a llenar ese vacío que hay en ti. Con la presencia divina del Espíritu Santo se va el vacío que hay en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que no hayan vacíos, Señor. Que no hayan vacíos, sino que más bien esté la llenura tuya, Dios soberano y Dios bueno. Somos espirituales. Tú nos hiciste seres espirituales. Tú nos hiciste espíritu, alma y cuerpo, Señor. Pero muchas tienen el espíritu opacado, Señor. Que el Espíritu Santo avive nuestro espíritu o el espíritu de muchos que está allí, Señor, opacado. Señor, que tú avives, Señor, que haya una llenura del Espíritu Santo, Señor. Cancela esos vacíos, esas tristezas. Señor, haz tú la obra, oh Dios, que también, Señor, tú te muevas y que nos enseñe a ser buenos mayordomos, la mayordomía, a ser buenos administradores, para que también se acaben esos desórdenes en el área económica, Señor, que se acaben esos desórdenes, Dios soberano. Espíritu Santo, que tú te muevas, Señor, y que tú nos des sabiduría para saber administrar lo que tú nos has entregado. Ayúdanos, Dios bueno, y que los hogares sean muy bendecidos. Padre, que cualquier hogar que aquí, Señor, esté en desorden, que haya un orden, Señor, que el Espíritu Santo empiece a ordenar las familias, los hogares, las vidas, Señor amado. Se acaban los desórdenes espirituales, Señor. Tú cancelas todo desorden espiritual. Todo pecado se va en el nombre de Jesús. Se va todo pecado en el nombre de Jesús. Cuando tu Santo Espíritu, Señor, nos está llenando con su presencia, el pecado desaparece, Señor. Ya no hay ansias por cometer pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos el control sobre el pecado, Señor, con tu presencia divina, Señor amado. Señor, que ese mover del Espíritu Santo sea en cada uno, en las áreas espiritual de cada uno, para que haya, Señor, un orden espiritual, que se acaben las fornicaciones, el adulterio, que se acaben, Señor, cualquier tipo de pecado, Señor, en la iglesia, para que vivamos como tú quieres en santidad, Señor, y siendo luz acá en este mundo, Señor. Muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde.